Ha llegado el otoño a nuestras latitudes y el otoño siempre es un motivo fascinante para pintar con acuarela, así que vamos a pintar hoy un paisaje de otoño. Los colores que vamos a utilizar en este paisaje de otoño son fundamentalmente dos tipos de amarillo, amarillo limón y amarillo de cadmio, una tierra de siena natural, una tierra de de siena tostado, un naranja transparente y después utilizaremos un verde oliva, un poquito de sepia para mezclar con alguno de los colores y un par de azules, el azul cerúleo y el azul real. Y con esto estos tonos fríos nos van a servir un poco para quebrar estos colores tan cálidos y con esto vamos a apañarnos. Y para pintar este bosque de otoño vamos a trabajar fundamentalmente en húmedo. Vamos a ir humedeciendo el papel y mezclando los colores de tal manera que vayan fundiendo unos con otros en el papel para darnos un poco la idea de la hojarasca otoñal. Y trabajaremos sobre todo en húmedo durante gran parte del proceso. Después, lógicamente, introduciremos algunos toques finales más en seco que nos permitan pues tener un poco lo que siempre decimos, no una variedad en el tratamiento de los bordes. Ya sabéis que los bordes cuando trabajamos en húmedo son bordes fundidos, más perdidos, mientras que los bordes cuando trabajamos en seco son bordes más nítidos, que nos permiten pues dar detalles un poquito más concretos. Así que vamos a combinar en esta acuarela esas dos técnicas. Con los restos de la paleta y una mezcla muy diluida de azul cerúleo, comenzamos humedeciendo un poquito la zona que después serán los claros que haya entre los árboles. A la vez esto me sirve para mojar el papel. Comenzamos con unos toques de amarillo limón mezclado con un poquito de siena natural para darle un poquito de variedad, trabajados en húmedo, y vamos añadiendo un poquito de amarillo de cadmio a la mezcla para que los colores vayan fundiendo en el papel. Tenemos que tener cuidado de dejar siempre esos huecos de luz que tenemos en el motivo principal, teniendo en cuenta que la acuarela en húmedo sigue trabajando y es probable que si no dejamos unos huecos generosos, probablemente la acuarela se los vaya comiendo, así que tendremos que ir vigilando que nuestra acuarela respire, ¿no? A medida que descendemos vamos incorporando verdes, verde oliva, el verde oliva con un poquito de sepia en la mezcla y del propio azul cerúleo para ir representando un poco las sombras y los contrastes que se producen en la base donde el bosque se junta con la carretera, también en el resto de la vegetación. Cuidado con los huecos, vamos limpiando, secando y parando un poco la acuarela. En la base comenzamos a introducir colores naranjas y algunos toques de sepia con verde oliva que van contrastando mucho con toda esa zona, manteniendo zonas de luz. Vais viendo que los colores se van mezclando constantemente en el papel. Eso hace que las manchas sean muy sugerentes y que todos los bordes que vamos representando sean bordes fundidos. Acordaos que cuando trabajamos en húmedo, los bordes son siempre fundidos. Seguimos con los naranjas para el borde del camino, toques luminosos, siempre con colores cálidos. Y en este primer término de vegetación, pues vamos añadiendo toques más azules, tierras, verdes más oscuros. Y van dando esa variedad. Cambiamos el lado de la paleta para ir con los tonos fríos y preparamos unos grises con azul real, un poquito de rojo
para ir representando un poco la carretera, dejando en el fondo del camino más luz, y terminamos de fundir un poco los márgenes del camino con más toques naranjas, y consiguiendo que no haya bordes nítidos de momento. Toda la acuarela está trabajada en húmedo. Oscurecemos un poquito toda la zona del primer término del camino. Con ello conseguimos concentrar un poquito la luz en el horizonte, ¿no? En la parte final del camino. Todas las manchas, como veis, van quedando fundidas porque el trabajo es bastante en húmedo. Preparamos ahora una mezcla con sepia, siena tostada, para ir corrigiendo los valores tonales y pintando los troncos de los árboles que aparecen en ambos lados del camino. La acuarela está ahora un poquito más seca, de ahí que aparezcan algunos bordes, algunas pinceladas un poquito más nítidas, ¿no? Las ramas van siendo más finas, más delgadas a medida que ascendemos, y vamos abriendo luces en el tronco para, bueno, un poco ir representando texturas de la corteza, etc. De una manera suelta. Poco a poco vamos introduciendo nuevos árboles en esta parte derecha del camino, y aunque trabajamos con más densidad de pigmento para tener tonos más oscuros, también lo hacemos con bastante agua. Voy metiendo también algunos amarillos, salpicando delante de los árboles para ir un poco generando manchas interesantes. Como veis, en el recorrido de las ramas a veces las interrumpimos para conseguir un poco que haya esa aparición y desaparición de determinados elementos que dan idea de que hay ramas, hojas entre las ramas, etc. Cuando vemos un paisaje de estas características, nunca los troncos son nítidos todo el tiempo, ¿no? Hay zonas donde aparecen o zonas donde desaparecen. Y comenzamos ahora con la parte izquierda del camino. Vamos delineando los árboles de esta margen. A medida que ascendemos, las ramas son más finas, se pierden un poco, mientras que en los troncos conseguimos más contraste, más intensidad, más definición, en una palabra. Veis que toda la parte final de la acuarela mantiene una luz especial que todavía conseguiremos reforzar más a medida que vamos pintando. Si oscurecemos un poco el camino, pues la luz se va concentrando todavía más en esa zona, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Damos estas manchas en el camino, sueltas, dejando que se vea la capa anterior, e introduciendo pues algunas sombras de los árboles al final del camino, y algunas irregularidades y texturas en el propio camino. Salpicamos con agua, con color, para ir generando texturas, para ir representando hojitas, etc. Y vamos ajustando un poco los valores tonales para conseguir ir equilibrando poco a poco el trabajo. Hasta ahora, como veis, bastante del trabajo es en húmedo o con mucha agua, y eso pues lo que produce, como sabéis, son bordes bastante fundidos en general, ¿no? Vamos a insistir un poquito con los naranjas en primer término. Ya sabéis que los colores cálidos
visualmente tienden a acercar, por lo que si introducimos colores cálidos en el primer término vamos a conseguir aún mayor profundidad en el paisaje. Seguimos ajustando valores tonales, con la espátula sacando algunas texturas, algunas líneas de luz. Dejamos secar y seguimos un poquito reforzando distintas partes de la acuarela, ajustando los valores tonales. Siempre dejando que las capas anteriores se sigan viendo, ¿no? Para que la transparencia de la acuarela se mantenga. Es momento de ir consiguiendo mayor definición en algunas partes. Como la acuarela ha secado, ya los bordes empiezan a ser un poco más nítidos, y sobre esa base tan húmeda de trabajo pues vamos consiguiendo formas más detalladas y esa combinación de bordes que siempre recomendamos en la acuarela, ¿no? Bordes fundidos junto con bordes más nítidos, ¿no? Trabajo en húmedo junto con trabajo en seco. Ahora trabajamos con hojas, con vegetación entre los árboles más en seco. Con salpicados, pinceladas vistas. Sobre todo más en el primer término, ¿no? Que es donde necesitamos un poco más de detalle. Algunas ramas adicionales, los árboles que a medida que se alejan van estando más juntos, y algunas líneas también de perspectiva en el camino nos van ayudando a completar la escena y a equilibrar las zonas de luz, de sombra. Estamos ya en la parte de detalles finales. Introducimos algún tronco de árbol final, algún poste. E incluso algunos cables como de luz que atraviesan un poquito el bosque o acompañan el camino y que ayudan a conectar los distintos árboles. Y con esto pues hemos terminado el ejercicio. Espero que os haya gustado este bosque de otoño y nos vemos en el próximo vídeo.